Hola, vamos a tratar en este momento uno de los síndromes pancreáticos, en particular la pancreatitis aguda. Es una afección inflamatoria aguda del páncreas que está provocado por la activación de sus propias enzimas. La misma puede quedar confinada a dicho órgano y producir lo que se llama la forma inflamatoria. O puede tener una repercusión sistémica por una exacerbación de la respuesta inflamatoria, constituyendo el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y por último, la pancreatitis en sus formas más graves, la necrohemorrágica, puede afectar órganos a distancia y constituir el fallo orgánico múltiple, el shock y producir la muerte del paciente. Dentro de sus causas, en nuestro medio, la más frecuente es la litiasis de las vías biliares, que pueden originarse por la obstrucción de los conductos, por ejemplo, del cístico, del colédoco, del mismo virsum, por litiasis. Vemos en esta imagen, en este pequeño esquema, alojados en la vesícula los litos. Esta condición se puede establecer y permanecer allí durante muchísimo tiempo. Es importante, sin embargo, recalcar que es el barro biliar, como comúnmente se lo denomina, en realidad es la microlitiasis, aquellas que son susceptibles justamente por su tamaño de deslizarse a través de los conductos y producir finalmente la obstrucción. También como causas mecánicas se cuentan las malformaciones congénitas, los traumatismos directos, por ejemplo en accidentes, y las quemaduras extensas también. Como segunda causa en nuestro medio y a nivel mundial se encuentra el alcohol, ya sea en su consumo crónico o consumo esporádico, pero de una cantidad, digamos, importante. Lo mismo para la hipertrigliceridemia, que es otro antecedente que suele consignarse, pero la misma en niveles elevados. Otras causas son la hipercalcemia, causa importante ya que uno de los mecanismos de defensa, de autodefensa pancreáticos es la continuidad, digamos, el equilibrio de un nivel bajo de calcio intracelular. Así que esta es una causa importante en ese sentido. Algunos fármacos como el ácido valproico, algunos antibióticos como por ejemplo la azatioprina, las tetraciclinas. También la simvastatina puede causar pancreatitis aguda. Y hay otras como por ejemplo causas de origen infeccioso. Importante mencionar aquí dos en particular. Una es la parotiditis, que frecuentemente se autolimita, pero puede causar como complicación o como extensión la pancreatitis y también el citomegalovirus. Otras causas como la fibrosis quística, bueno, en este caso los ven los pediatras, ¿no? Porque ya desde los niños pequeños suelen presentar pancreatitis y la misma muchas veces es recurrente. Hay otras causas de origen autoinmune y otras que están en relación son posteriores, digamos, a la realización de métodos invasivos de la vía biliar, ya sea métodos diagnósticos o terapéuticos. Dentro de los factores de riesgo, entonces podemos mencionar el antecedente de la litiasis de la vía biliar, el antecedente de la ingesta alcohólica, sobre todo en forma crónica, también la obesidad y también un antecedente importante es el tabaquismo, ya que los pacientes
cuyo consumo tabáquico alcanza o supera los 20 paquetes año, son más susceptibles de tener esta patología, sobre todo en la combinación de alcohol más tabaco. Bueno, el páncreas tiene su propio mecanismo de regulación de la secreción enzimática justamente para evitar su autolesión. Dentro de esos mecanismos, como importantes, resaltamos la presencia de protoenzimas, es decir, las enzimas pancreáticas no están activadas y no están como formas propias de enzimas, sino como protoenzimas. Las mismas, como vemos aquí en el esquemita de la izquierda, están como empaquetadas de alguna manera, lo cual protege a su activación y a la lesión que podría esta producir. La forma en que están empaquetadas, decíamos, son bajo estos zimógenos. Sabemos además que la activación de estas enzimas se produce a lo largo del duodeno. Esto es otro factor protector. Es la enteroquinasa duodenal la que produce la activación de enzimas pancreáticas. Además, las células acinares producen inhibidores de la tripsina, que es otro factor protector. También cabe mencionar que el gradiente de presión favorece el flujo del jugo pancreático hacia el duodeno. Y por último, vamos a mencionar dos aspectos: el equilibrio ácido-básico y las bajas concentraciones de calcio ionizado intracelular. La alteración de estos mecanismos, de cualquiera de ellos, puede provocar entonces la lesión del páncreas. Dentro de la patogenia, entonces, una vez que está instaurada una injuria a través de los factores causales que mencionáramos, se produce el daño de la célula en el acino pancreático con la activación del tripsinógeno. La tripsina, una vez activada en este medio de inflamación, produce además la autoactivación del resto de las protoenzimas. Esto, más el secuestro de macrófagos, produce la inflamación, daño vascular y ocasionalmente hemorragia y necrosis, que es lo que da lugar, cuando la afección es grave, al CIRS y al fallo orgánico, tal cual habíamos mencionado. Dentro de las múltiples clasificaciones, una forma clásica de dividir, digamos, de describir esta pancreatitis aguda pueden ser la forma edematosa, que más recientemente se llama intersticial y que constituye la mayoría de los casos, en la cual este proceso inflamatorio queda circunscripto y es autolimitado. Y la forma necrohemorrágica, con afección sistémica muchas veces, que es mucho menos frecuente. Una clasificación actual, dado que no hay una universalización, una clasificación única de uso en el mundo, en nuestro país es la siguiente. Se clasifica de acuerdo a criterios de gravedad en pancreatitis aguda leve, moderada, aguda grave y aguda crítica. La aguda leve hace referencia cuando no hay ni necrosis ni, por supuesto, tampoco fallo orgánico. La moderada, en cambio, ya hay necrosis, hay afección peripancreática, pero la misma es estéril. O puede ocurrir el fallo orgánico, pero el mismo es transitorio. En la forma grave, esa necrosis pancreática está infectada, o el otro criterio es que el fallo orgánico sea persistente, es decir, se mantenga más allá de las primeras 48 horas. Por último, la pancreatitis aguda crítica implica la necrosis con afección peripancreática,
infectada y que además se suma el fallo orgánico persistente. Y estos otros dos criterios que forman parte de la clasificación ya corresponden a luego de las 48 horas tras la instauración de tratamiento. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, dominan el dolor abdominal, que es el síntoma guión, náuseas y los vómitos son persistentes, y algunos signos abdominales. También puede haber, ya dijimos, en mayor o menor medida, manifestaciones sistémicas, dentro de ellas las gastrointestinales y hepáticas. Esto, bueno, es fácil, digamos, de deducir, dado la proximidad, la relación que tiene el páncreas con estos órganos, por ejemplo, con el colon transverso y con el ángulo esplénico colónico. En el caso del hígado, por ejemplo, puede haber repercusión cuando hay una obstrucción en la vía biliar, entonces por vía retrógrada, digamos, puede producirse el daño a nivel hepático. También puede haber daño pulmonar, renal, cardiovascular, siendo estos tres como marcadores de fallo orgánico, y también afecciones neurológicas, hematológicas, que incluso pueden llegar a la coagulación intravascular diseminada, y algunas metabólicas. ¿Por qué consulta el paciente? El motivo de consulta. Bueno, habíamos dicho que hay dos factores sumamente importantes: el dolor abdominal, que mencionábamos que es el signo guión, y los vómitos, que son persistentes y son muy comunes. Además, es muy importante la relación entre el dolor y los vómitos. El dolor se presenta en un rango bastante amplio, desde un dolor leve hasta un dolor muy intenso, tanto que ese dolor no mejora con los antialgésicos más comunes. Lo describe el paciente según la magnificación que nosotros utilizamos, ¿no?, dentro de la escala, como 10/10, es decir, máximo. Puede ser constante y es de carácter terebrante, donde se localiza en el epigastrio y en la región periumbilical. Y el mismo puede propagarse al dorso en forma característica en cinturón o en hemicinturón, hacia el tórax, hacia los flancos y hacia el hipogastrio. Es importante acá, es relevante hacer el diagnóstico diferencial con otros abdómenes agudos. Por ejemplo, con la perforación de víscera hueca, como puede ser la perforación de la úlcera gástrica. En este caso veremos que el dolor tiene la misma localización, es epigástrico, pero signos como la contractura de los rectos, es decir, el abdomen en tabla, no se van a presentar en el caso de la pancreatitis. También hay que tener en cuenta en su diferenciación, por ejemplo, el infarto al miocardio, porque habíamos mencionado al tratar el tema que, sobre todo cuando la afección miocárdica por el infarto afecta la cara inferior, puede aparecer el dolor en esta localización. Sin embargo, en poco tiempo, digamos, podremos hacer la diferencia diagnóstica. También hay que hacer la diferencia con la colecistitis aguda, y en este caso, por ejemplo, los vómitos que mencionábamos tienen una diferenciación. En la colecistitis aguda, el vómito en general, luego de producirse, disminuye el grado de dolor, aunque luego reaparezca. En el caso de la pancreatitis, los vómitos, que suelen ser acuosos o con contenido gástrico, son continuos o prácticamente continuos y no modifican el dolor abdominal. Los mismos suelen acompañarse de náuseas y también de distensión abdominal.
Esta distensión abdominal, sobre todo en el hemiabdomen superior, se da por hipomotilidad gástrica e intestinal y eventualmente puede aparecer también y puede ser causa la peritonitis química. Es importante consultar al paciente, hacer hincapié en el antecedente de enfermedad actual y la mayoría de las veces veremos que este dolor se antecede por una ingesta copiosa de alimentos ricos sobre todo en lípidos y también con la ingesta de alcohol. La pancreatitis es una de las entidades que hace que recibamos pacientes en la terapia intensiva después de las fiestas, por ejemplo, en las primeras horas de la madrugada del 25 de diciembre, del 1 de enero. ¿Cuáles son los hallazgos al examen físico? Bien, comenzamos por la valoración de los signos vitales y luego por la inspección general. Puede haber hipotensión arterial, taquicardia, taquifigmia y también taquipnea y febrícula. Esto va a depender de si la pancreatitis es una forma circunscripta al órgano o es la forma necrohemorrágica. Respecto a la febrícula, en principio, si se presenta, tiene que ver con, digamos, está dentro del contexto del cuadro tóxico inflamatorio, ¿sí? Entonces, en general, es febrícula. Si ya hay fiebre con hipertermia instaurada, habrá que pensar en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o si estamos luego de la primera o la segunda semana de transcurrido el comienzo del dolor, pensaremos en algunas complicaciones. Por ejemplo, la infección de la colección peripancreática. A la inspección del estado psicointelectual, en general nos encontramos con un paciente lúcido, excepto, por supuesto, que estemos dentro del contexto de un cuadro de shock. En ese caso, el sensorio va a estar disminuido. La pancreatitis se presenta más frecuentemente en el hábito pícnico y sobre todo en pacientes obesos. La fase que se presenta es doliente, también dolorosa. Doliente domina el dolor físico, pero también puede ser dolorosa. Puede aparecer rubicundez y puede estar presente la ictericia en el 10 al 15% de los pacientes. Por supuesto, esto está en referencia a los cuadros obstructivos como causales. Nos encontraremos con un paciente que, estando en decúbito, va a estar prácticamente inmóvil, en decúbito dorsal, pero con las piernas semiflexionadas o semisentado, o incluso, eventualmente, en decúbito lateral, pero con las piernas semiflexionadas, buscando la posición antiálgica. Ya en el examen abdominal, que lo investigamos con el orden de la semiotecnia que conocemos para el abdomen y el aparato digestivo, es decir, primero la inspección, luego la auscultación, la percusión y por último recién la palpación, los hallazgos que encontraremos son los siguientes. A nivel de la inspección observaremos un abdomen distendido, sobre todo en los cuadrantes superiores, y sin peristaltismo visible. Esto se debe al hilio paralítico. El estómago también va a estar parético. Esto constituye el signo de Gobiet. Y en la forma necrohemorrágica, ese exudado por la posición, si vemos acá el esquemita a la derecha, por la posición del páncreas, que es retroperitoneal, va a escurrir, digamos, hacia abajo y por detrás. Este exudado entonces puede disecar distintos planos anatómicos y alcanzar el tejido celular subcutáneo, produciendo máculas visibles muy extensas a veces que se visualizan ya sea en ubicación
periumbilical, en tal caso constituye el signo de Cushing, o también en la región de los flancos o hacia el área lumbar incluso. En este caso se denomina signo de Gray-Turner o de Halsted. En la auscultación o encontramos los ruidos hidroaéreos disminuidos o ausentes. Esto también es de relevancia pensando en que es debido a un ilio paralítico. Si hacemos el diagnóstico diferencial con el ilio, por ejemplo, obstructivo, podría ser, por ejemplo, un vólvulo del colon, ¿sí? En ese caso habría, por lo menos en las primeras horas, ruidos de lucha. Habría ruidos metálicos o los ruidos estarían exacerbados, tanto en la intensidad como en la cantidad. Bueno, sin embargo, acá el ilio es paralítico, por lo tanto, los ruidos van a estar disminuidos o ausentes. A nivel de la percusión vamos a decir que en general se conserva la matidez hepática y el hemiabdomen superior, por la distensión, a la percusión va a sonar timpánico. Finalmente, en la palpación nos encontramos con un abdomen doloroso. En la región que mencionábamos anteriormente puede haber hipersensibilidad en la misma región, particularmente en epigastrio y mesogastrio, y puede haber algún grado de discreta defensa. Leve si se piensa o se la relaciona con la magnitud del dolor del paciente. Pueden encontrarse los puntos pancreáticos dolorosos, sobre todo el de Pre-Ioni, que se le adjudica algo más de precisión. Bueno, el dolor abdominal decíamos que es epigástrico en principio, epigástrico, mesogástrico, y este esquema del medio nos muestra las áreas hacia donde puede propagarse, aunque esto va a depender de alguna medida con el factor causal. Lo característico es el dolor epigástrico y que se propague tanto mesogástrico como en hemicinturón o en cinturón, es decir, hacia el dorso. A la derecha vemos acá áreas que se describen como áreas hiperalgésicas y a la izquierda las zonas dolorosas, y acá en el B, en la imagen con la denominación B, vemos el punto pancreático de Desjardins. Bueno, estas son las imágenes para mostrar las máculas extensas equimóticas que habíamos mencionado, signo de Cushing a la izquierda, periabdominal, y el signo de Gray-Turner en la imagen de la derecha. Habíamos mencionado antes el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la misma tiene sus propios criterios. Uno de ellos es la temperatura corporal. Cuando la temperatura es mayor a 38,3 grados o cuando hay hipotermia. La frecuencia cardíaca por encima de 80 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria veremos que más es cuando es mayor a 20 ciclos por minuto, es decir, que el paciente está taquipneico, o cuando la presión parcial de CO2 es inferior a 32 milímetros de mercurio. El recuento de leucocitos es mayor a 12.000 o puede haber también leucopenia, menos de 4.000 leucocitos por milímetro cúbico. Y un rasgo característico es que al menos 10% de estas formas sean formas jóvenes. Dentro de las complicaciones mencionamos a nivel local que se necrose y se infecte el páncreas y el tejido, la colección peripancreática, la formación de abscesos, pseudoquistes pancreáticos que van a ser posteriores, y otras que pueden aparecer como las hemorragias, las fístulas, la ascitis y lesiones por compresión. Y a nivel
sistémico, la presencia de shock, y la insuficiencia orgánica, definida entonces como la alteración cardiovascular, renal y respiratoria. En el caso del pulmón, el síndrome de distrés respiratorio agudo es secundario no solo a la trombosis microvascular que ocurre, sino también a la acción de la fosfolipasa A. En el caso de la insuficiencia renal que puede instaurarse, en principio sería ocasionada de forma prerrenal, es decir, por la hipovolemia y por la hipotensión. Muy bien, y a nivel cardiovascular pueden aparecer, además de los hallazgos en los signos vitales que habíamos consignado, también, por ejemplo, arritmias severas. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, para pensar en la pancreatitis aguda debemos tener al menos 2 de 3 hallazgos. El dolor abdominal, que sea típico, las enzimas pancreáticas, amilasa y lipasa, que estén triplicadas en su magnitud, sobre todo la lipasa, y una imagen compatible con pancreatitis aguda. La imagen compatible, en general, casi todos los artículos dejan por fuera, digamos, la RX directa de abdomen, sino que hacen referencia a la ecografía o a la tomografía. Dentro de la analítica sanguínea, los hallazgos que podemos encontrar son en el hemograma. Vamos a encontrar, como dijimos, la presencia de leucocitosis, que puede ser de distintas formas, o leve, moderada, elevada, o incluso puede estar descendida por debajo de los 4.000 glóbulos blancos, como mencionábamos. Los reactantes de fase aguda van a estar elevados. Decíamos la importancia en el diagnóstico de la elevación de la amilasa y la lipasa, y acá es importante decir que la lipasa tiene mayor especificidad, porque si bien la amilasa es sensible, la misma se produce también en otros cuadros clínicos, sobre todo agudos, como el infarto del miocardio, la perforación de víscera hueca, la parotiditis, aunque no haya pancreatitis, también puede producirlo. Bueno, las enzimas elevadas hepáticas, que ya habíamos explicado por qué puede afectarse el hígado. La función renal, se pedirá la creatinina, el clearance de creatinina, y también lo que se mide es el nitrógeno ureico sanguíneo. Se solicita también un ionograma para observar los niveles de sodio, potasio y el calcio, que ya dijimos que es de particular relevancia. Para hacer el control posterior, sobre todo a partir de las 48 horas, es útil, es un marcador importante cuando la PCR está realmente elevada. El hematocrito es otro marcador, y como mencionamos, los niveles sanguíneos de nitrógeno ureico. Dentro de los métodos complementarios por imágenes, muchas veces todavía, al ser un abdomen agudo, suele realizarse la radiología abdominal, pero la misma va a mostrar solo algunos signos indirectos y que además no son exclusivos de esta patología. Muchas veces suele realizarse también la teleradiografía de tórax, ya que en el examen físico puede detectarse la semiología correspondiente a la atelectasia, que suele ser basal, o el derrame pleural, que es a predominio o más frecuentemente izquierdo. La ecografía abdominal es un excelente método, sobre todo pensando en que la litiasis de la vía biliar es la causa más común. Sin embargo,
como el paciente está tan distendido, muchas veces es difícil la realización inmediatamente porque puede no haber ventana. Por último, la tomografía computada abdominal con contraste debe realizarse pero posterior a las 48 horas. En general es a las 72 horas y sirve para, sobre todo, valorar las complicaciones. En la radiografía directa de abdomen hay dos signos que podemos encontrar. Uno de ellos es el signo del psoas. Si observamos la línea que marca el músculo psoas, donde está la flecha roja, es visible. Y sin embargo, al otro lado vemos que se ha producido lo que se llama el borramiento o el signo de psoas. Esto, si bien no es específico, suele ser útil sobre todo para diferenciar patologías retroperitoneales de las peritoneales. Otro signo que podemos encontrar, que es mucho más constante, es el signo del asa centinela. Decíamos que hay una relación directa, topográfica, entre el páncreas y el colon transverso y el ángulo esplénico del colon. Entonces lo que observamos acá son los signos radiológicos del hilio, que como habíamos dicho es un hilio paralítico. Lo que se observa es, con la flecha negra está indicado, la dilatación de las asas del colon, que se observan, vemos el aumento del diámetro, ¿sí?, de la víscera, y además lo distinguimos porque es radiolúcido. En la tomografía abdominal, aunque esta es sin contraste, quería mostrarles cómo se observa el páncreas en toda su extensión. Bueno, y acá traje para mostrar algunas lesiones, sobre todo aquí en la figura que está arriba a la derecha, donde se observa ya con contraste el realce del órgano, que vemos que tiene una densidad parecida a la del hígado, se observa aquí, y lo llamativo es toda esta área circunscripta, que está descrita como necrosis peripancreática. Bueno, allí les dejo la página para poder ampliar el tema. Bueno, mencionaba al principio que hay muchas escalas con valores predictivos, y esto sigue la evolución, que además de la evolución clínica, digamos, combina con otros parámetros como puede ser la imagen y la bioquímica. Las más utilizadas todavía son los criterios de Ransom y Apache. Ransom se puede calcular después de las 48 horas y Apache es bastante complejo, digamos. Una escala que se está utilizando en nuestro medio cada vez con más frecuencia porque es mucho más sencilla, es la escala o el score de BISAP, que toma estos 5 parámetros para su determinación, para su valoración. Bueno, esto es todo por ahora. Los invito a ver la segunda parte de síndromes pancreáticos, donde veremos la pancreatitis crónica y los tumores del páncreas. Muchas gracias.